Oigan, y según el INEGI, 13 estados en nuestro país no han podido superar la crisis generada por la pandemia y para muestra está Campeche. Campeche sigue 15.2% por abajo de su nivel que tenía en los primeros 3 meses de 2020, antes de que cayera en desgracia todo. Bajo esta premisa siguen la Ciudad de México, que todavía sigue 8.5% abajo, Veracruz 6.3%, Baja California Sur 4.4%, Puebla 4% y Tlaxcala 2.4%. Para ver qué demonios está pasando aquí, está con nosotros, ya lo conocen, ya ha venido varias veces, ha estado incluso presencialmente en este lugar, Arturo Huerta, profesor del posgrado de la Facultad de Economía en la UNAM. Doctor Huerta, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes, Carlos. Gusto de saludarte y estar en tu programa. Igualmente. Oiga, doctor, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué algunos estados como que ya se recuperaron, ya agarraron carrerita y hasta por arriba de niveles de pandemia y otros todavía andan como medio arrastrando la cobija? Mira, Carlos, la cuestión es de que esta comparación, este estudio que hizo el INEGI, de cómo están los estados de la República en el segundo trimestre del 2022 en relación al primer trimestre del 2020, antes de que empezara la pandemia, efectivamente señala que 13 no han recuperado los niveles del primer trimestre del 2020. Pero hay que tomar en cuenta, Carlos, que la economía mexicana no creció en el 2019. Uh-huh. O sea, si nosotros vemos en su conjunto, el Producto Interno Bruto del país en el segundo trimestre del 2022 está al nivel del cuarto trimestre de 2017. Es decir, traemos un retroceso de la actividad económica nacional de 5 años. Entonces, y la cuestión es que eso está relacionado con esta nota que acabas de decir de la estabilidad del peso. O sea, el gobierno y el Banco de México han priorizado la estabilidad peso-dólar a través de alta tasa de interés y austeridad fiscal que te frenan el crecimiento económico. Entonces tenemos un peso fuerte a costa de tener un deterioro de la actividad económica del país. Ahí están, repito, traemos un nivel de la actividad económica similar al 2017. Y ahí está, 13 estados de la República no han recuperado los niveles previos a la pandemia. Claro. Entonces, en vez de que el objetivo de la política económica sea el crecimiento económico y el empleo, la política económica sigue favoreciendo lo financiero. ¿Quién se favorece la estabilidad de la moneda? El que controla la moneda, que es el sector financiero. Entonces, es para que la política económica estuviera impulsando el desarrollo agrícola, como lo estamos viendo, es que para que estuviera impulsando el desarrollo industrial y el empleo, cosa que no acontece con las altas tasas de interés que establece el Banco de México y con la política de recortes presupuestales que realiza Hacienda para mantener la austeridad fiscal. Uh-huh. Oye, entonces, ¿hay algo que nos indique por qué estos estados en específico no han logrado como recuperar el nivel que tenían en 2020? ¿O cuestión de qué es que Campeche, la Ciudad de México, Veracruz y algunos de estos estén pa'l perro? Sí, porque si nosotros vemos, fíjate, Campeche ha caído, pero Tabasco es el que más ha crecido. Uh-huh. ¿Por qué Tabasco es el que más ha crecido? Porque ahí están las inversiones con respecto a la refinería Dos Bocas. Entonces, y Campeche está relacionado a la producción del petróleo, que la producción del petróleo ha caído, y como a su vez han caído también las exportaciones de petróleo. Entonces, ahí vemos un dilema entre un estado vecino y con respecto a otro, donde el gobierno le está invirtiendo a Tabasco para la refinería Dos Bocas y de ahí que presenta un crecimiento a diferencia de Campeche. Y luego la Ciudad de México también refleja, la Ciudad de México refleja una contracción. ¿Justo por qué? Por la misma contracción del gasto público que te disminuye el mercado interno, este dólar barato que te abarata importaciones y las importaciones terminan desplazando la producción nacional. Y de ahí que tenemos menos industria, menos crecimiento económico. Y también vemos el caso de Puebla, donde está la industria Volkswagen. La industria ha tenido problemas. En cambio, la industria que se encuentra en Querétaro, que es la industria exportadora hacia Estados Unidos, ahí se han recuperado las exportaciones automotrices, repito, a diferencia de la Volkswagen, que sobre todo produce para el mercado interno y las exportaciones van para Europa que está contraída su actividad económica. Oye, entonces, tomando como ejemplo, digamos, Tabasco, que tiene una inversión pública, pero brutal, ¿se podría llegar a solucionar si, como digamos, sueltan un poquito el presupuesto para inversiones específicas en cada uno de estos estados? Efectivamente, Carlos. Ahora, ¿por qué el gobierno no lo hace? El gobierno te prioriza la austeridad fiscal. ¿Para qué? Para estabilizar el tipo de cambio. O sea, no te gasta para evitar presiones de demanda sobre precios y sobre el tipo de cambio.
¿Por qué? Porque priorizan la estabilidad del tipo de cambio para favorecer el capital financiero, para que el capital financiero venga y no se vaya, para poder financiar el déficit de comercio exterior, que ha estado creciente en este año. Y la cuestión es, repito, la política económica debe responder a los propósitos nacionales que son de crecimiento económico y empleo, y para eso el gobierno tendría que gastar más, y el Banco de México tendría que bajar la tasa de interés. Pero el Banco de México no baja la tasa de interés porque teme que el capital se vaya, y al irse el capital, pues te devalúa la moneda. Entonces, fíjate, de hecho, el mismo Fondo Monetario Internacional está contemplando que en contexto de incertidumbre como el que se está viviendo a nivel mundial, los países deben establecer control de cambios, o sea, controlar los movimientos de capitales para poder así bajar la tasa de interés y incrementar el gasto público a favor del crecimiento. Pero no, estamos en un contexto de libre movilidad de capitales, entonces para que el capital venga y no se vaya, trabajamos con alta tasa de interés y recortes presupuestales que te frenan la actividad económica. Entonces, la cuestión es que se avicina una recesión mundial para el 2023 y México, en vez de contrarrestar esa situación, estamos profundizando la recesión que se viene el próximo año con este aumento de la tasa de interés y con estos recortes presupuestales que realiza Hacienda. Claro. Bueno, pues estaremos viendo cómo resulta todo este asunto el año que entra, que no promete nada, pero pues ni modo, no tenemos otra de otra. Arturo Huerta, profesor del posgrado de la Facultad de Economía en la UNAM, siempre un placer tenerlo por acá. Doctor, muchas gracias. Tenga buen fin. Igualmente, muchas gracias. Saludos.